Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, soy Elliot Rodger. Bueno, este es mi último vídeo. Todo tenía que terminar así. Mañana es el día de la retribución, el día en el que me vengaré de la humanidad, de todos ustedes. Durante los últimos 8 años de mi vida, desde que llegué a la pubertad, me he visto obligado a soportar una existencia de soledad, rechazo y deseos insatisfechos. Todo porque las chicas nunca se han sentido atraídas por mí. Las chicas dieron su afecto, sexo y amor a otros hombres, nunca a mí. Tengo 22 años y sigo siendo virgen. Nunca he besado a una chica. Y durante la universidad, 2 años y medio o incluso más, sigo siendo virgen. Ha sido una verdadera tortura. La universidad es la época en la que todos experimentan cosas como el sexo, la diversión y el placer. En esos años he tenido que pudrirme en soledad. No es justo. Ustedes, chicas, ¿nunca se han sentido atraídas por mí? No sé por qué, pero las castigaré a todas. Es una injusticia, un crimen, porque no sé qué es lo que no ven en mí. Soy el hombre perfecto, y sin embargo, se lanzan en brazos de todos esos hombres odiosos en vez de conmigo, el caballero supremo. Las castigaré a todas por eso. El día de la venganza entraré en la casa de la hermandad más popular de la Universidad de Santa Bárbara y masacraré a cada una de esas rubias mimadas, engreídas y zorras que vea dentro. Todas esas chicas a las que tanto he deseado. Todas me han rechazado y me han menospreciado como un hombre inferior, si alguna vez intenté algo con ellas, mientras se lanzan a los brazos de esos brutos odiosos. El 23 de mayo de 2014, Elliot Rodger, un joven adinerado, estudiante de la Universidad Privada de Santa Bárbara, en California, llevó a cabo una de las matanzas más terribles en las inmediaciones de un campus universitario. Después de acuchillar en su apartamento a 3 estudiantes de origen asiático, se dirigió a la casa de la fraternidad femenina Alpha Phi y, tras llamar a la puerta y no abrirle a nadie, empezó a disparar contra los transeúntes. Inmediatamente se subió a su coche, un BMW de alta gama que le habían regalado sus padres, y se dedicó a disparar contra varias personas que se cruzaron a su paso y a arrollar a varios peatones. Finalmente, tras un encontronazo con una patrulla policial, fue herido de bala, estrelló su coche y antes de que llegaran los agentes, se pegó un tiro en la cabeza. Welcome back. We're learning more about a shooting in Isla Vista that began as a drive-by, and at least one person is dead, and another person, the gunman, we believe, is also down, and many people were taken to the hospital. We have live reporters on the scene, including Victoria Sanchez. Me complace enormemente masacrarlos a todos. Finalmente verán que en verdad soy superior, el verdadero macho alfa. Sí, después de aniquilar a todas las chicas de la hermandad, saldré a las calles de Isla Vista y mataré a todo aquel que vea. Todos esos chicos populares que viven vidas de placer hedonista mientras yo he tenido que pudrirme en la soledad todos estos años. Todos me despreciaron cada vez que intenté unirme a ellos. Todos me trataron como un ratón. Bueno, ahora seré un dios comparado con ustedes. Todos ustedes serán animales. Son animales y los masacraré como animales. Seré un dios que cobrará su venganza sobre todos los que lo merecen. Y ustedes lo merecen solo por el crimen de vivir una vida mejor que la mía. Chicas populares, nunca me aceptaron y ahora pagarán por ello. Chicas, lo único que siempre quise fue amarlas, ser amado por ustedes. Quería una novia, quería sexo, amor, cariño, adoración. Creen que no soy digno de ustedes. Ese es un crimen que jamás podré superar. Si no puedo tenerlas, las destruiré. Me negaron una vida feliz y a cambio les negaré la vida a todas ustedes. Es lo justo, las odio a todas. Elliot Rodger, el autor de esta terrible matanza, publicó un vídeo en sus redes sociales poco antes de iniciar su macabra venganza. Llevaba mucho tiempo pensando en cómo se vengaría del mundo, de este mundo que tan mal lo había tratado y que lo había empujado a acabar con todo de la manera más brutal posible. Un joven criado en el seno de una familia adinerada, al que no le faltó de nada más que atención y el sexo de las mujeres. Esta es la historia de una persona atormentada, que dejó plasmados en su diario todos sus pensamientos, sus miedos, sus deseos y sus odios, y que acabó convirtiéndose en un santo para un movimiento
el de los célibes involuntarios, los conocidos como incels. Su legado sirvió de inspiración para otros sujetos que tenían las mismas ideas, y aunque no fue el primero que cometió una masacre por estos motivos, reveló la existencia de todo un submundo que anidaba en las redes sociales y que se alimentaba de las ideas machistas, misóginas, de ese darwinismo social, del triunfo y del éxito, que se resume en lograr la atención del sexo opuesto y tener una vida sexual apasionante. La humanidad es una especie repugnante, miserable y depravada. Si estuviera en mi poder, no me detendría ante nada para reducirlos a todos a montañas de cráneos y ríos de sangre. Y con toda razón. Merecen ser aniquilados. Y eso es lo que haré. Nunca me mostraron piedad, así que yo tampoco les mostraré ninguna. Me obligaron a sufrir toda mi vida. Ahora los haré sufrir a todos. He esperado mucho tiempo a esto. Les daré exactamente lo que merecen. A todos ustedes. A todas las chicas que me rechazaron, me despreciaron, me trataron como basura mientras entregaban a otros hombres. Y todos ustedes, hombres, por vivir una vida mejor que la mía, a todos ustedes, hombres sexualmente activos. Los odio a todos. No veo la hora de darles exactamente lo que merecen, la aniquilación. Así termina el vídeo que Rogers publicó antes de cometer la matanza. Pero antes de esto quiero mostraros cómo llegó hasta aquí. ¿Quién era Elliot Rogers? ¿Qué le había pasado? ¿Cómo se alimentó ese odio? ¿Y cómo fue capaz de llevarlo hasta tal extremo? Elliot Oliver Robertson Rogers nació el 24 de julio de 1991 en Londres, en el seno de una familia de clase alta. Su padre era un conocido fotógrafo que haría carrera posteriormente como director de cine. Su madre, una enfermera de origen chino, dejó de trabajar para dedicarse a la crianza. Vivían en una enorme mansión en el condado de Sussex, en Reino Unido, en una casa rodeada de un amplio terreno de pastos, a la que llamaban la Vieja Rectoría. Fue la época más feliz de su vida, afirma Elliot al inicio de su diario personal, en el que relata su vida con detalle, como si recordase cada momento de su infancia, cada sensación, cada anécdota. Un diario que saldría a la luz poco después de su muerte, con tan solo 22 años, publicado todavía en varias páginas web, y que llevaba como título My Twisted World, mi retorcido mundo. El diario de Elliot Rogers es un documento inquietante, una confesión constante que nos permite adentrarnos en su mente, recorrer su vida, sus pensamientos, sus reflexiones, sus miedos y sus odios. Su relato nos sirve hoy para tratar de entender qué lo motivó a perpetrar esta masacre, para tratar de comprender por qué todo lo que contó es lo que sienten también otros hombres jóvenes, y que por eso, hoy, Elliot Rogers es un referente para muchos de ellos. Cuando decidí contar esta historia sobre el odio misógino, el odio a las mujeres, la historia de un adolescente perdido, sin habilidades ni vínculos sociales, supe que tenía que leer su diario, pero tuve muchas dudas sobre cómo plasmarlo aquí. Durante unos días logré meterme en la vida y en la cabeza de este misógino, que había acabado convertido en un héroe para otros hombres que odiaban a las mujeres, en un santo, en un icono de lo que se conoce como los incel, los célibes involuntarios. En este episodio de Crímenes de Odio nos adentraremos en este mundo llamado manosfera, en las comunidades de hombres que odian a las mujeres, que las consideran objetos a su servicio, y cuya expresión más mortífera, la violencia machista, es un problema estructural que cada año se cobra la vida de miles de mujeres en todo el mundo. La violencia machista, expresada de múltiples formas, también tiene sus propagandistas, sus foros, sus gurús, sus héroes. Y aunque no todos llegan al extremo de matar, forman parte de una ideología, el machismo, que sigue cosechando adeptos y dando mucho dinero a quienes viven de ello. Pero volvamos al caso de Roger, al joven británico que, tras sus consecutivos problemas de socialización que le impidieron cosechar amistades y tener relaciones sanas con otras personas, tomó el camino de la venganza contra un mundo que percibía como hostil e injusto. Un mundo que no le proporcionaba lo que merecía un joven rico como él, obsesionado con las mujeres que ni tan solo se dignaron a dirigirle la palabra.
y mucho menos a tener algún tipo de relación sexoafectiva. Cuando Elliot cumplió 5 años, sus padres tuvieron otro hijo, una niña. Poco después, la familia decidió mudarse a California, a una zona exclusiva en Woodland Hills, en Los Ángeles. Y allí, la primera amistad que recuerda al joven fue una niña. Yo era un niño de 5 años jugando con una niña de mi edad, como lo haría cualquier niño normal. Estaba disfrutando de la vida en un mundo que amaba. Me sentía feliz y completamente inocente del hecho de que mi futuro en este mundo se volvería oscuro y miserable debido a las mujeres. Esta niña, que también era mi amiga, con el tiempo llegaría a representar todo lo que odio y desprecio, todo lo que está en mi contra, y hacia todo lo que yo estoy en contra. Qué irónico, ¿no? Ella fue la primera amiga mujer que tuve, y también la última. Elliot había crecido en un hogar opulento, con todos los lujos, todos los caprichos, y veía a su padre como un hombre poderoso y exitoso. Su madre tenía contactos con muchos famosos y directores de cine como George Lucas, que los invitó al estreno de Star Wars, La amenaza fantasma. El joven Elliot lo tenía todo. Era un niño que compartía su vida con otros niños y niñas de su edad, sin ningún tipo de problema, insiste en su diario. Y remarca que a pesar de esa normalidad, cuando entró en la pubertad, empezó a ver a las chicas de otra manera. Hasta entonces, dice, vivía en una ignorancia y en una inocencia que le hacían ser feliz. Pero pronto empezaría a sentir nuevas emociones. En su diario empieza a relatar los celos, la ira, la envidia, sentimientos que, dice, dominarían su vida a partir de entonces. Descubrió las jerarquías, que había chicos populares en el colegio y otros, como él, a quien el resto ignoraba. Cuando descubrí esta estructura social habitual en el colegio, también empecé a examinarme a mí mismo y a compararme con los chicos guays. Me di cuenta, con horror, de que yo no era para nada guay. Esta revelación sobre el mundo, sobre mí mismo, disminuyó mucho mi autoestima. Además, sentía que yo era diferente por ser de raza mixta. Soy mitad blanco, mitad asiático, lo que me hacía diferente a los niños normales, que eran completamente blancos, entre quienes intentaba encajar. La llegada a la pubertad para Elliot fue todo un mazazo. Entonces descubrió que existía el amor, el sexo, que los otros niños ya hablaban de ello. Elliot, que ya de por sí era un niño tímido, empezó a quedarse cada vez más solo, sin encajar en ningún grupo, obsesionado con ser popular. Y eso que la mayoría de esos niños a los que pretendía parecerse le parecían todos estúpidos, unos cretinos odiosos. Pero sabía que era a ellos a los que las chicas deseaban. Él se consideraba cordial, amable y caballeroso, pero eso, según empezó a percibir, no era lo que triunfaba. Ellas buscaban al macho alfa, a los que aparentan tener más poder, mayor estatus. Él se esforzó en demostrar que no era ningún niño pobre y que su familia tenía muchísimo dinero, pero ni así logró llamar la atención. Empezaría a experimentar una ira constante cada vez que veía parejas de adolescentes pasear cogidos de la mano, yendo al cine o comiendo juntos. Elliot explica la primera vez que supo lo que era el sexo. Fue en un salón recreativo, donde otro joven estaba viendo un vídeo porno y se lo mostraba a sus amigos. Ese vídeo, dice, le traumatizó, pero empezó a sentir un deseo irrefrenable por las mujeres. Fue, según cuenta, una de las cosas que destruyó su vida. No obtener nada de sexo, dice, es lo que iba a dar forma a su miserable juventud. Con todos estos sentimientos nuevos, tan intensos, tan difíciles de gestionar, el joven Elliot terminó por recluirse en sí mismo. Se encerró en su mundo, sin amigos, sin relaciones sociales, y se refugió en otro mundo, en el de los videojuegos. Un lugar en el que, dice, se sentía cómodo y seguro. Ya en la adolescencia, Elliot empezó a notar que las mujeres lo ignoraban. Es más, sentía que para ellas era un perdedor, que se reían de él, que lo veían como un bicho raro, incluso que lo odiaban. Al mismo tiempo, su deseo sexual empezó a aflorar. Deseaba con todas sus fuerzas conquistar a una mujer, hacer lo que hacían otros jóvenes de su edad, pasear, besarse, amar. Pero todo parecía haberse conjurado para negárselo. No entendía cómo alguien como él, con dinero, con buena ropa, con buenos modales, no lograban nunca llamar la atención. A la vez, algunos chicos del colegio empezaron a hacerle bullying, a reírse de él, a humillarlo.
también algunas chicas, lo que hizo que su odio todavía creciese más. Y también su recogimiento, su timidez, su refugio en sí mismo, en su habitación, ante su ordenador. En su diario confiesa que lloraba todos los días y que nunca habló de ello con sus padres. Estaba total y absolutamente solo. Nadie me conocía y nadie me tendió la mano para ayudarme. Era un niño pequeño, inocente y asustado, atrapado en una jungla de depredadores malvados que no tuvieron ninguna piedad conmigo. Los hombres más malos y depravados llegan a la cima, y las mujeres corren en manada hacia ellos. Sus actos mezquinos son recompensados por las mujeres, mientras que los hombres buenos y decentes son objeto de burla. Empecé a darme cuenta de lo injusta que es la vida. Me comparaba a mí mismo con otros adolescentes y me ponía muy furioso pensar que ellos podían experimentar todo aquello que yo deseaba, y yo era rechazado. Cuanta más soledad sentía, más furioso me ponía. Desarrollé sentimientos extremos de envidia, odio y rabia hacia todas las personas que tenían vida sexual. Los veía como enemigos. Me sentía condenado a vivir una vida de celibato en solitario. Me sentía inferior y despreciado. Pero esta vez no iba a quedarme sentado, aceptando semejante injusticia. Me negué a seguir ocultándome al mundo. Empecé a tener fantasías en las que me volvía muy poderoso y evitaba que los demás tuviesen relaciones sexuales. Quería arrebatarles el sexo igual que ellos me lo habían quitado a mí. Veía las relaciones sexuales como actos malvados y bárbaros, porque yo no podía tenerlas. Fue el punto de inflexión más importante para mí. Mi ira me hizo más fuerte por dentro. Fue entonces cuando desarrollé mis teorías acerca de que el sexo tenía que ser ilegal. Era la única forma de que el mundo fuese un sitio justo y equitativo. Si yo no puedo tenerlo, lo destruiré. Me inventé una ideología propia acerca de cómo debía funcionar el mundo. Decidí que mi destino en la vida era llegar al poder e imponer mi ideología. Tan solo tengo 17 años, así que tengo tiempo de sobra. Los padres de Elliot se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Lo enviaron a Marruecos con la nueva pareja de su padre y con su hermana, pero aquello fue peor. Lloró y lloró hasta que por fin volvió a los Estados Unidos. Su padre estaba tan ofuscado con algunos problemas financieros que estaba atravesando que no prestó demasiada atención a su hijo y a todo lo que estaba sucediendo. Elliot le echó en cara a su progenitor no haberle explicado el mundo. Cómo podía convertirse en alguien con éxito, capaz de seducir a las mujeres, de triunfar en la vida. Aunque Elliot trató de autoconvencerse de que podía conseguir lo que quería, de que teniendo dinero podría conseguir mucho más. Y que eso seguramente le haría más popular, más deseado. Empezó entonces a jugar compulsivamente a la lotería, pero no ganó nunca nada. Todo parecía haberse conjurado para frustrar sus sueños. Con todo esto, Elliot cumplió los 18 años y empezó a ir a la universidad. Creía que allí sería por fin donde encontraría lo que andaba buscando. Era allí donde los jóvenes tenían relaciones sexuales, grupos de amigos, novias, fiestas. Y empezó ilusionado. Y empezó también a obsesionarse con que no lo viesen como alguien débil. Veía a su propio padre como un calzonazos, que hacía siempre lo que su nueva esposa quería. Un padre que nunca se había preocupado por él, ni por cómo se sentía. Elliot empezó a cultivar un creciente rechazo hacia su figura paterna, al que acusaba de haberlo abandonado cuando más lo necesitaba. Empezó a cambiar su manera de vestir, a hacer deporte, a ir al gimnasio, creyendo que si cultivaba sus músculos tendría más posibilidades de llegar a ser un macho alfa, un hombre deseado por las mujeres. Pero pronto volvería a sumirse en una enorme tristeza, en su pozo, y de un día para otro abandonó la universidad. Se sumió de nuevo en su mundo, en su soledad y en su amargura, radicalizándose cada vez más. Sentía una extrema necesidad de castigar a todas las personas sexualmente activas, y bajo esa idea empezó a elaborar su propia teoría política, su mundo ideal, en el que estaría prohibido el sexo y el amor, donde la reproducción sería mediante inseminación. Para Elliot, esta sería su cruzada, luchar contra lo que él consideraba una injusticia, esto es, que otros, y no él, disfrutarán del amor y el sexo. El caso de Elliot Rogers es un caso extremo, pero es bastante revelador
de algo que parece que va más allá de él, porque él era un chaval que estaba diagnosticado de espectro autista, ¿no? Con dificultades de establecer vínculos, pero de alguna manera lo que lo convierte en un caso político es cómo maneja o cómo interpreta esas dificultades. ¿Cómo interpretan esas dificultades los jóvenes un poco de esta subcultura incel? Pues como una injusticia que se ejerce contra él. De alguna manera sienten que merecen atención, que merecen afecto, que merecen sexo, pero la respuesta aquí sería que las mujeres, como un todo o casi como una teoría de la conspiración, les están negando un derecho propio, ¿no? que les pertenece, que algo que se merecen. Esta idea de que el mundo te debe algo es lo que el sociólogo Michael Kimmel llama el derecho agraviado, y podríamos decir que es el núcleo emocional de buena parte de la subcultura incel. Una de las personas que más ha estudiado el fenómeno misógino es Nuria Labao, investigadora y periodista especializada en género y en extrema derecha. Nos conocemos ya desde hace unos años y hemos compartido charlas y muchas reflexiones sobre las cruzadas contra los derechos de las mujeres y el auge reaccionario. Recientemente ha publicado un libro titulado Ínceles, Gym Bros, Crypto Bros y otras especies antifeministas. Así que cuando le comenté que estaba escribiendo un episodio sobre Elliot Rodger, le pedí algunas reflexiones. La frustración sexual o los problemas relacionales se han transformado en ideología misógina, ¿no? Entonces, de alguna manera, los ínceles construyen toda una cosmología donde las mujeres son los que eligen, los hombres son los que están a la espera de ser escogidos, y también existe una jerarquía donde los alfas son los que triunfan, los betas son los perdedores. Digamos que es una visión un poco darwinista de las relaciones que clasifican a las personas según estándares de atractivo físico, de éxito económico, eso sería un poco como la ley de la jungla de los institutos o de la secundaria estadounidense, ¿no? Que aparecen reflejados en las películas. Lo paradójico es que esta clasificación refuerza exactamente lo que les causa malestar, ¿no? La idea de que hay gente que vale y otra gente que no vale, y que los criterios principales son de belleza o de dinero. Al haber abandonado la universidad, los padres de Elliot trataron de reconducir la vida de su hijo por otras vías. Así que contrataron a un tutor personal que lo asesoraría y lo acompañaría en otras actividades, en busca de un trabajo. Pero el joven Elliot se consideraba demasiado capacitado para lo que le ofrecían. Escribe en su diario que él era un intelectual destinado a la grandeza y que jamás realizaría un trabajo que considerase de segunda clase. Así que, llegado el verano, finalmente accedió a volver a la universidad. Se matriculó esta vez en las clases de verano de la Universidad de Moon Park. Allí fue con su madre a ver el campus y observó a una gran cantidad de jóvenes como él, disfrutando de la vida, con sus parejas, con sus cuadrillas de amigos. Esta podría ser su verdadera oportunidad. Elliot soñaba con andar cogido de la mano de una joven blanca y rubia, experimentando lo mismo que tantos otros jóvenes de su edad. Creía que por fin, allí, podría ser feliz. Pero pronto se truncaría de nuevo esta esperanza. Ver constantemente a las parejas pasear juntas mientras él seguía sin llamar atención de ninguna chica le provocaba un inmenso odio, una terrible sensación de impotencia. Creía estar siendo víctima de una injusticia. Él no merecía esto. Él estaba destinado a ser un gran hombre, a hacer cosas grandes. No a vivir en soledad, amargado e ignorado por el resto de la sociedad. Incluso había abandonado su obsesión por los videojuegos, a los que finalmente volvió. Su refugio volvieron a ser las interminables sesiones de World of Warcraft, su videojuego favorito. A Elliot le gustaba la playa. Había ido con su madre a pasar unos días a Malibú, y allí se pasó horas andando solo, ensimismado, observando a la gente. Y tampoco allí podía desprenderse de tanto rencor, de tanta ira, al ver a las parejas jóvenes, a las chicas en bañador que lo ignoraban cuando pasaba junto a ellas. Confiesa en su diario que tenía miedo. Miedo a que lo viesen como un perdedor, como un ser inferior, hasta que una chica le sonrió. Aquello fue suficiente para devolverle un poco de esperanza. Una sonrisa era lo único que necesitaba para que el día fuese brillante, escribió en su diario. Es increíble el poder que tienen las chicas guapas. Pueden poner patas arriba al mundo de un chico desesperado, solo con sonreír, decía. Cuando retomó las clases en la Universidad de Moon Park, se inscribió con cierta ilusión en historia, sociología y psicología.
Sin embargo, la presencia de mujeres en su clase, de chicas a las que deseaba y con las que no podía dejar de fantasear, lo empujaron a abandonar todas las asignaturas. Elliot terminó de nuevo esquivando aquellas aulas donde estaba condenado a ver a aquellas mujeres guapas, a aquellos hombres que las poseían, y maldecía una y mil veces no poder ser como ellos, no tener acceso a ellas. Sentía de verdad que tenía ese derecho. Elliot dedicó las horas que no iba a clase a escribir su diario, a fantasear con ser multimillonario, lo que creía que sería la garantía para acceder a aquello que se le estaba negando. James era el único amigo de Elliot. Iban juntos a clase de karate y a menudo cenaban después en un restaurante de Palisades, un próspero barrio residencial situado entre las montañas de Santa Mónica y el Océano Pacífico. Elliot no podía disimular su rabia cada vez que veía a una pareja joven, y no se cortó en manifestarla delante de James. Creía que como James también era virgen, lo entendía perfectamente. Pero todo lo que Elliot empezó a expresar, sus deseos de venganza, su idea del mundo, su odio y su ira, empezó a preocupar a su amigo. Finalmente, James le dijo que no quería escuchar aquellas cosas, que no le parecía bien todo lo que pensaba. Elliot no podía comprenderlo, así que decidió también abandonar las clases de karate y distanciarse de la única persona que lo escuchaba. La madre de Elliot estaba decidida a que su hijo encajase por fin en los ambientes universitarios, y estuvo varios días recorriendo con él varios campus hasta que por fin la idea de mudarse a Isla Vista, en Santa Bárbara, en California, lo convenció. Esta sería una nueva oportunidad. La última oportunidad, escribió Elliot. La oportunidad que él le estaba dando al mundo para tener aquello que merecía. Amigos, sexo, amor, diversión, aceptación y sentido de pertenencia. Pronto cumpliría 20 años y no merecía todo lo que estaba sufriendo. Y se juró que si no conseguía todo esto, sería la gota que colmaría el vaso y ejecutaría entonces su venganza. Elliot compartiría apartamento con 2 chicos en Santa Bárbara. Según cuenta en su diario, eran amables, pero tenían un amigo, un chico negro llamado Chance, que siempre que iba a su casa presumía de sus conquistas con las chicas. Además, todos ellos habían dejado de ser vírgenes hacía mucho tiempo, así que su sentimiento de inferioridad volvió sobre él. Se encerró en su habitación y rompió a llorar. Llamó a su madre y le lloró a ella también. ¿Por qué un chico negro, feo e inferior podía conseguir a una chica blanca y él no? Él descendía de la aristocracia británica, mientras que aquel chico descendía de esclavos. Aquí era la prueba de lo ridículo que era el género femenino. Se entregaba a esa escoria asquerosa, pero lo rechazaban a él. ¡Qué injusticia! El diario de Roger empieza a tomar un tono cada vez más agresivo, más clasista, más racista, más machista, cada vez más lleno de odio. Creía que todo aquello era un fallo gigantesco en la propia esencia de la humanidad. Sus 2 compañeros de piso se mudaron a otro apartamento y en su lugar llegaron otros 2 chicos. Daniel Feinschel, un joven de origen ruso, corpulento y chistoso, y Reed Mankin, un asiático americano, un discreto estudiante de biología. Pronto empezarían las clases y Elliot trató de cuidar su imagen, su nuevo look. Se compró ropa, se cortó el pelo y empezó el curso ilusionado, pensando que por fin lograría su objetivo. Y para ello debería mostrar seguridad. Rezaba porque no hubiese ninguna chica guapa en sus clases, y así no se distraería y no se ahogaría de nuevo en sus obsesiones. Los primeros días estuvo explorando la ciudad, paseando con su coche por las largas avenidas y observando los bares y los restaurantes, los grupos de jóvenes que se congregaban por las tardes y se divertían juntos. Estaba decidido a introducirse en la vida social de Isla Vista. Durante varias noches, Elliot cogió una botella de vodka y se dedicó a pasear solo por aquella zona, esperando ingenuamente a que de repente alguna chica se le acercase y entablase conversación con él, a que alguien, al menos, se fijase en él. Una noche logró entablar una conversación con algunos chicos, pero estaba tan borracho que terminó vomitando y largándose a su casa. Al día siguiente, su compañero de piso, Daniel, le contó lo que había sucedido. Él no se acordaba de nada, pero pensó que al menos aquella vez, pues no estuvo solo. Después del verano, Elliot se mudó a otro apartamento en la misma urbanización, en Sevilla Road, en el centro de Isla Vista, pero a una zona un poco más tranquila.
Su padre fue a visitarle poco después de instalarse allí y lo invitó a comer en un restaurante cercano. Nos sentamos en nuestra mesa y vi una pareja joven sentada cerca. El verlos me enfureció hasta más no poder, especialmente porque era un mexicano de piel morena saliendo con una chica blanca, rubia y explosiva. Vi eso como un enorme insulto a mi dignidad. ¿Cómo es que un sujeto mexicano inferior puede salir con una chica rubia y blanca, mientras yo tengo que sufrir como un virgen solitario? Me sentí avergonzado de estar en una posición tan inferior enfrente de mi padre. Cuando vi a los dos besarse, a duras penas pude contener mi ira. Me levanté de la ira y estuve a punto de dirigirme a ellos y echarles todo mi vaso de gaseosa sobre sus cabezas. Probablemente lo hubiera hecho, si mi padre no hubiera estado allí. Mi sangre hervía de furia y envidia, y mi padre estaba allí para verlo todo. Fue tan humillante. Yo no era el hijo que quería que mi padre viera. Yo debería ser el que tiene a la chica rubia, haciendo que mi padre se sintiese orgulloso de mí. Pero en vez de eso, mi padre tuvo que verme sufrir en una situación tan patética. La vida es tan cruel conmigo. Cuando me despedí de mi padre, antes de conducir a casa, me sentí absolutamente miserable. Luego regresé a mi habitación y lloré durante horas. Al día siguiente de aquel episodio, como llevaba haciendo desde hacía varios días, Elliot volvió a una cafetería del mismo centro comercial. Pidió un café, buscó una mesa y se sentó solo, ensimismado. Cuando levantó la vista del vaso, se percató de la presencia de una pareja joven. Vio cómo se agarraban, cómo se besaban, sus caras de felicidad. Una intensa sensación de rabia, de odio y de ira se apoderó de Elliot. Cogió su café y lo siguió hasta el aparcamiento. Cuando estaban a punto de entrar en su coche, el joven, con toda su rabia, les lanzó el café por encima y echó a correr. Menudo subidón de adrenalina. Subió al coche y condujo sin rumbo, pensando en todas las cosas horribles que querría hacerle a esa pareja. Poco después repetiría el ataque con café contra un par de mujeres en una parada de autobús. Dos rubias explosivas que ni siquiera se habían dignado a mirarle cuando pasó ante ellas. Esas mujeres merecían incluso agua hirviendo por no prestarle la admiración y la adoración que merecía, escribió en su diario. Y así se dio cuenta de que era capaz de hacer algo más que lamentarse e irse a su casa a llorar. Se sentía capaz de matar. Quería matar. Arrancarles la piel. Pensaba que los hombres se lo merecían por alejar a las mujeres de él, y ellas por elegir a otros hombres en vez de a él. El deseo de venganza, la pulsión violenta, se incrementaba cada vez más. Fantaseaba con matarlos a todos de 1000 maneras posibles. Se sentía poderoso cada vez que se imaginaba cometiendo un acto así. La idea del castigo empezó a tomar forma. Empezó a considerar muy en serio la posibilidad de llevar a cabo un violento acto de venganza, según escribió en su diario, como solución final para lidiar con todas las injusticias que había tenido que sufrir a manos de las mujeres y de la sociedad. Y se le ocurrió ponerle un nombre a aquella acción, aquel acto de justicia. Lo llamaría el Día de la Retribución. Ese sería el día que obtendría su retribución, la venganza definitiva contra lo que llamaba escoria hedonista, que disfrutaba de vidas llenas de placer que no merecían. Si él no podía tenerlo, lo destruiría. Se iría con todo tipo de armas y mataría a todas esas mujeres que lo habían rechazado. Y añadió que si llevaba a cabo esta acción, tendría también que acabar con su propia vida y evitar así ir a prisión. El plan iba en serio. Elliot empezó a frecuentar un campo de tiro y empezó a practicar con una pistola. A medida que la idea de conseguir dejar de ser virgen, de tener una relación de amor y sexo con alguna mujer, se alejaba cada vez más, se incrementaba su deseo de venganza. Tenía ya un plan, así que abandonó las clases de la universidad. Estuvo varios días leyendo sobre armas y finalmente decidió comprar una Glock semiautomática de 34 milímetros. En su habitación, Elliot observaba la pistola, la empuñaba mientras se miraba al espejo. ¿Quién es el macho alfa ahora, perras? Tenía una inmensa e inédita sensación de poder. Fue durante aquellos días en los que Elliot descubrió un foro en internet donde había varios chicos como él, vírgenes, célibes involuntarios, hombres que odiaban a las mujeres por no proporcionarles lo que creían que les pertenecía por derecho,
amor y sexo. Leer lo que contaban otros hombres hizo que se reafirmaran sus ideas sobre lo retorcidas y degeneradas que eran las mujeres. Pero eran demasiado cobardes. Ninguno de ellos parecía estar dispuesto a ir más allá del lamento. Nadie tenía un plan como el suyo, como el día de la retribución. Estas plataformas generan cámaras de eco. De alguna manera, si tú entras y empiezas a recibir esos mensajes y el algoritmo ve que te enganchas, te va a ofrecer todo el rato más de lo mismo y probablemente cada vez contenido más radical, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta, evidentemente, que estos chavales pasan muchísimas horas allí, que muchas veces es el principal lugar donde socializan y donde construyen además su identidad en un momento, digamos, de fragilidad, ¿no? En esa edad en la que se están construyendo a sí mismos. Entonces, bueno, esta manosfera va en su bolsillo, ¿no? En el móvil, allá donde van, y les ofrece también este sentido de pertenencia que muchas veces es para ellos súper importante. Ya sabemos que después de la pandemia ha aumentado tanto la soledad de los más jóvenes como sus problemas de salud mental, ¿no? Y digamos que estos espacios pueden funcionar como refugio, pero bueno, es un refugio que ya sabemos que tiene consecuencias en este sentido o que puede tenerlas, ¿no? Es evidente que hay otras cuestiones detrás, ¿no? Que no solo es culpa de los algoritmos, o sea, si funcionan, si a estos chavales les funcionan, es porque realmente tienen situaciones de indeterminación, malestares que tienen que ver también con las transformaciones del género en los últimos años, que tampoco saben muy bien cómo encajar y que de alguna manera estas plataformas o esta manosfera les ofrece respuestas sencillas y respuestas que les dan también un sentido de pertenencia. Elliot pasó aquel verano de sus 21 años dando tumbos entre la idea de tratar de ser feliz con todo lo que tenía y seguir intentando conocer a una mujer y acabar cometiendo una masacre para vengarse por no hacer realidad sus sueños. Se dio de tiempo hasta el inicio de curso para tomar una decisión. Mientras, su madre, que vivía desde hacía años separada de su padre, había conocido a otros hombres, pero ninguno era del agrado de Elliot. Estaba empeñado con que su madre se casase con un hombre adinerado. Pensaba que, siendo todavía más rico, podría conseguir atraer a alguna mujer. Y culpaba constantemente a su madre por no hacerlo, por no pensar en él. El diario de Elliot Rodger combina constantemente esas declaraciones clasistas y machistas con un profundo racismo. No oculta su desprecio por los latinos, los negros y los asiáticos, a pesar de que su madre era china, y su obsesión por las chicas blancas y rubias. El neoliberalismo, queramos o no, es el paisaje de fondo donde se desenvuelven todas nuestras vidas y nuestras subjetividades están completamente impregnadas de sus principios. Entonces, lo incel también refuerza esta ideología neoliberal claramente cuando habla que el valor de una persona se mide por lo que acumula, ¿no? Ya sea dinero, ya sea sexo, o sea, relaciones sexuales o incluso mujeres. Las relaciones se conciben como un mercado donde estás compitiendo con otros y donde si fracasas es porque no te lo has trabajado lo suficiente, ¿no? Es la misma lógica que hay fuera, la lógica como del emprendimiento, si quieres puedes, en este caso aplicado pues al mundo del terreno afectivo, y si no ligas, digamos, es porque no te lo has currado suficiente. Esta visión es muy transaccional y conecta directamente con una subjetividad de época, ¿no? Que este neoliberalismo lleva décadas promoviendo y donde todo se evalúa en términos de coste y beneficio, donde toda conexión, incluso humana, es instrumental y donde el fracaso es por tu culpa y el éxito es completamente individual. Una tarde, Elliot decidió dar una vuelta por Isla Vista, en uno de sus enésimos intentos por socializar y conocer a alguna chica. Antes se hizo con una botella de vodka para tratar de salir ya un poco más desinhibido, así que bebió unos tragos e inició su periplo. Pronto se encontraría con una casa llena de gente joven, hablando y bailando, mientras un DJ amenizaba la fiesta. Tras unos minutos deambulando por aquella casa ajena, sin que nadie le dirigiese la palabra, se percató de la presencia de un chico asiático hablando con una joven blanca y rubia. La sangre le empezó a hervir. Afectado por el alcohol, Elliot se dirigió hacia ellos y empujó al joven, perdiendo el equilibrio y cayendo torpemente al suelo. Se levantó como pudo y caminó hasta el jardín. Su presencia pasaba totalmente inadvertida. Nadie le miraba, nadie le dirigía la palabra. Se dirigió de nuevo hacia otro grupo de chicos
y al tratar de empujarles, volvió a caer. En el revuelo, Elliot perdió sus gafas y empezó a insultar a los presentes acusándoles de haberle robado. Un grupo de chicos lo cogió violentamente y lo sacó de allí, mientras le gritaban maricón y gallina, y tras lanzarlo contra la puerta del garaje, empezaron a darle patadas y puñetazos. Elliot salió de allí magullado, pero lo que realmente más le dolió no fueron los golpes, sino la indiferencia. El no haber conseguido llamar la atención hasta que se puso violento, hasta que él mismo se humilló y consiguió que le dieran aquella paliza. Tras pasar por el hospital, acabó con una escayola en el brazo. Ahora, además de virgen y de todo lo inferior que se sentía, era también un tullido. Después de aquel episodio, Elliot decidió que ya había llegado el momento de la venganza. Le había dado demasiadas oportunidades al mundo para que éste le otorgara lo que merecía. El odio que había acumulado lo había empoderado de una manera oscura y retorcida. No quería morir, escribió, pero no tenía otra elección. Haría sufrir a los demás todo lo que él había sufrido. Decidió que, por fin, el día de la retribución sería en la primavera de 2014. Tan solo faltaban algunos meses. Ni los psicólogos, ni los consejeros, ni las terapias que sus padres contrataron sirvieron de nada. Elliot llegó a escribir que incluso debería matar a su hermano pequeño y a la mujer de su padre. No era justo que éste disfrutase de lo que a él le había negado. Por si fuera poco, un día que sus padres no estaban en casa, oyó como su hermana pequeña, 4 años más joven que él, tenía relaciones en casa con un chico. No lo soportó. Su hermana pequeña dejó de ser virgen mucho antes que él, y además con un guarro que ni siquiera tenía coche. A Elliot su madre le acababa de regalar un BMW 3 Serie Coupé. Después de sopesar todas sus fantasías acerca de castigar a quienes consideraba sus enemigos, Elliot empezó a detallar los planes de su venganza, del día de la retribución. La primera fase consistiría en asesinar a su hermano pequeño y a la novia de su padre, aprovechando un día que estuviesen solos. Después mataría a sus 2 nuevos compañeros de piso, 2 chicos asiáticos. Allí se dedicaría a traer a más chicos, a los que golpearía con un martillo y torturaría para ver cómo sufrían, y finalmente los decapitaría. La segunda fase sería su particular guerra contra las mujeres, su castigo por haberle privado del sexo. Su objetivo sería la hermandad Alpha Phi, llena de tías rubias y macizas, unas zorras malcriadas y sin corazón, escribe en su diario. Planeó entrar en aquella casa con su pistola y varios cuchillos y matar a tantas como pudiese. Y si podía, antes de escapar, le prendería fuego al edificio. La fase final consistiría en subirse a su coche y arrollar a quien se cruzase con él por las carreteras de Isla Vista. Después se dirigiría a cualquier fiesta que habitualmente se celebra en las casas cercanas a la playa y arrojaría allí la bolsa con las cabezas cortadas de todos aquellos que había conseguido atraer a su apartamento. Cuando finalmente llegase la policía, vaciaría su cargador contra la multitud y tomaría varias pastillas que había estado acumulando, varios tragos de vodka y guardaría una última bala. Una última bala para acabar con su propia vida. Elliot decidió que sería en abril de 2014 cuando llevaría a cabo la acción. Una semana antes del 24 de abril, la fecha elegida, decidió publicar en YouTube varios vídeos explicando sus frustraciones, sus odios, su retorcido mundo. ¿Por qué me odian tanto las chicas?, tituló uno de estos vídeos. En ninguno de ellos revelaba cómo pretendía vengarse. Pero unos días después, alguien inesperado llamó a su puerta. Eran media docena de oficiales de policía preguntando por él. Alguien había visto aquellos vídeos e intuyó que tramaba algo. Sin embargo, los agentes no entraron en su casa, no registraron su habitación, donde había una pistola y su diario, y seguramente otras pistas que apuntaban ya a lo que pretendía llevar a cabo. Elliot decidió entonces aplazar la fecha señalada para el día de la retribución. Además, acababa de caer resfriado y quería estar totalmente sano físicamente antes de llevar a cabo esta gesta heroica para la que llevaba tanto tiempo preparándose. Elliot escribiría aquellas semanas las últimas páginas de su diario. Ya no había vuelta atrás. Estaba convencido. No se sentía parte de este mundo y creía que llevando a cabo aquel acto violento
podría demostrar al mundo lo que realmente valía, que era superior, que era un dios. Veía a la raza humana como algo depravado por culpa del sexo, al que atribuía todos los males del mundo. Y las principales responsables de ello eran, como no, las mujeres. Inmorales, irracionales, salvajes, que no deberían tener derecho a decidir con quién se reproducen. Esa decisión pertenecía a seres racionales y superiores como él, que evitarían que se aparejasen con inútiles, estúpidos y degenerados. Las mujeres son como una plaga. No merecen tener ningún derecho. Su crueldad debe ser detenida para evitar que las futuras generaciones caigan en la misma degeneración. Las mujeres son animales sanguinarios, malvados y salvajes, y necesitan ser tratadas como tal. Todas las mujeres deben ser puestas en cuarentena, como la plaga que son, para que puedan ser usadas de tal forma que la sociedad civilizada se beneficie realmente de ellas. Las pondría en campos de concentración y dejaría que la mayoría se muriese de hambre. Si yo no puedo tenerlas, nadie podrá. Y lo observaría todo desde una torre, disfrutando de verlas morir. La sexualidad dejará de existir por completo. Si yo no puedo tener sexo, haré todo lo posible por destruirlo. Yo soy la víctima aquí. Yo soy el bueno de la historia. La humanidad golpeó primero, condenándome a vivir este sufrimiento. Yo no quería esto. Yo no quería empezar esta guerra, pero devolveré el golpe. Les castigaré a todos y será hermoso, por fin, después de tanto tiempo. Puedo demostrar al mundo lo que realmente valgo. Elliot Rodger llevó a cabo su plan el 23 de mayo de 2014. Tan solo unas horas antes, subió un vídeo a sus redes sociales explicando lo que iba a hacer y envió su diario a varios familiares y conocidos. Tal y como había planeado, primero mató a sus compañeros de piso y a un amigo de estos en su apartamento. Luego se dirigió a la hermandad Alpha Phi, donde empezó a disparar a quienes pasaban en aquel momento por allí, y huyó con su coche disparando y atropellando a otras personas. Tras ser perseguido por la policía y alcanzado por un disparo de los agentes, se quitó la vida en su coche. Dejó 6 muertos y más de una docena de heridos. Tenía solo 22 años. Lo que no imaginó Elliot Rodger, inmerso en tanta frustración, fue que al poco tiempo de cometer esta masacre, otros jóvenes lo verían como un ejemplo a seguir, como un mártir, como un santo. Varios foros de internet habían cobijado aquellos años a una gran cantidad de hombres jóvenes atravesados por los mismos odios y frustraciones que Elliot. Uno de ellos, el más conocido, fue 4chan. El 23 de abril de 2018, un joven canadiense llamado Alec Minassian dejó escrito en 4chan, el foro de internet que había santificado a Elliot Rodger, un mensaje inquietante. El soldado de infantería Minassian 00010 desea hablar con el sargento 4chan, por favor. C23249161. La rebelión de los incel ya ha comenzado. Derrocaremos a todos los chats y Stasis. Saluden todos al supremo caballero Elliot Rodger. Las palabras chats y stasis son la manera en la que la subcultura misógina de la manosfera llama a los hombres y a las mujeres con una vida sexual activa. Minassian era un usuario habitual de estos espacios de internet en los que Elliot Rodger aparecía citado en numerosas ocasiones como un héroe al que se le dedicaban memes y todo tipo de alabanzas. Este joven canadiense estaba a punto de perpetrar un ataque similar al de Elliot, esta vez en Toronto, en Canadá. Minassian había alquilado una furgoneta con la que se dirigió al distrito comercial de la ciudad. Allí empezó a acelerar y arrollar a todas las personas que se encontraba a su paso. Dejó un total de 10 muertos y 15 heridos. Fue arrestado a pocos kilómetros del lugar de los hechos. No iba armado. En el año 2022 fue condenado a cadena perpetua. Desde entonces, los ataques indiscriminados contra mujeres, por el simple hecho de serlo, se han multiplicado. Un hombre fue arrestado en Madrid en 2023 tras agredir a varias mujeres, hasta 15, tras ser sorprendido pegándole una paliza a una limpiadora del metro a la que no conocía de nada. «No me toques, hija de puta, a las mujeres me debéis tener miedo, putas, que para eso os pego», le dijo al agente de policía que le arrestó.
Un año después, en Sydney, en Australia, la policía detuvo a otro hombre que acababa de asesinar a 4 mujeres acuchilladas en un centro comercial. Había elegido a sus víctimas solo por ser mujeres. Pero Elliot Rodger no había sido el primero en cometer un asesinato en masa motivado por su odio contra las mujeres. Si me suicido hoy, 6 de diciembre de 1989, no es por razones económicas, ya que he esperado hasta haber agotado completamente mis recursos financieros y he rechazado cualquier empleo, sino que más bien lo hago por razones políticas. Porque decidí enviarle un anuncio a los padres de las feministas, quienes siempre me han arruinado mi vida. Desde hace 7 años que la vida no me aporta más alegría y me siento totalmente hastiado. Mark Lepine, de 25 años, mató a 14 mujeres en la Universidad Politécnica de Montreal, en Canadá. En 2008, Tomohiro Kato, de 25 años, mató a 7 personas en Akihabara, en Tokio, en la capital de Japón. Y en 2009, George Alfred Sodini, de 49 años, mató a 3 mujeres en un gimnasio de Pittsburgh, en Estados Unidos. Todos ellos estaban motivados por su odio hacia las mujeres y por la frustración que sentían al no poder tener relaciones sexuales con ellas. España es el 8º país con más usuarios de uno de los principales foros de Internet de incels. La misoginia ha encontrado refugio en la red, pero cuenta con poderosos promotores que se lucran de la frustración de muchos jóvenes que no saben cómo gestionar su malestar. De alguna manera también estos actos se producen en un contexto donde el resentimiento masculino encuentra unos marcos ideológicos determinados que articulan políticamente este malestar en un sentido reaccionario. ¿Y dónde se produce esto? Pues en foros de Internet, donde estos jóvenes que están frustrados o que se sienten solos o que no tienen habilidades sociales encuentran tanto una comunidad como una explicación que les dice no es culpa tuya, es culpa de ellas, es culpa de las mujeres, ¿no? Y eso se convierte en odio misógino. Esto es muy seductor cuando tienes 16 o 20 años, no sabes qué hacer con tu malestar. Uno de los problemas es que esta explicación, en vez de ayudarles, los encierra todavía más y refuerza ese resentimiento que bloquea cualquier posibilidad de cambio y en los casos más graves puede derivar en violencia, ¿no? Como en este caso. Aunque yo creo que es importante también decir que la inmensa mayoría de estos jóvenes que se sienten interpelados por los discursos ínceles no son violentos, ¿no? Para que se llegue a este extremo tienen que confluir muchos otros factores que pueden ser aislamiento, maltrato familiar, acoso escolar, incluso trastornos o problemas de salud mental que no hayan sido tratados. O sea, no cualquiera, aunque muchas veces lo tratamos como un pánico moral, el mundo incel como una fuente de terrorismo, digamos que no es tan fácil y que tienen que concurrir otros factores para que eso se produzca. A pesar de que se trata de casos puntuales, de que no todos los que forman parte de estas comunidades misóginas cometen actos de violencia, toda la construcción ideológica que se produce alrededor de la manosfera es el combustible necesario para justificar el odio a las mujeres y, por extensión, la violencia machista. En un momento en el que la extrema derecha está en auge, se está volviendo a cuestionar muchos de los consensos que se habían instalado en el sentido común sobre derechos, sobre igualdad, sobre las masculinidades tóxicas y sobre la violencia contra las mujeres. No es una cuestión exclusiva de los jóvenes frustrados en un foro de Internet. Es toda una construcción política de los movimientos reaccionarios que pretenden canalizar estas frustraciones para su propio beneficio. El componente estructural del machismo, del supremacismo del hombre sobre la mujer, de la idea de que las mujeres están para servir a los hombres, es común en casi todas las culturas del planeta. En España, tan solo en 2025, al menos 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, más de 1.350 mujeres han sido asesinadas en nuestro país. Esta violencia se extiende a menudo contra los hijos y las hijas de la víctima. Es lo que se conoce como violencia vicaria, y se trata de un castigo añadido a la violencia contra la víctima. El hombre que no puede conseguir lo que quiere de una mujer se cree con el derecho de arrebatarle lo que más quiere, a sus hijos e hijas, y hasta su propia vida. Los asesinatos misóginos son también crímenes de odio.
En esta serie podcast no hemos querido ignorar esta terrible violencia cotidiana, y menos todavía cuando hay quienes desde sus altavoces, ya sean políticos o mediáticos, se empeñan en negarla, en menospreciarla o en banalizarla. Quienes, además, han hecho de este negacionismo un buen negocio, un activo político. No podemos retroceder en la conquista de derechos. No podemos dejar que este odio, como cualquier otro, siga creciendo. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast con la colaboración de Ser Podcast. Escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción y coordinación, Jesús Blanquiño. Agradecimientos al equipo de documentación de Cadena Ser.